no sé si este vídeo lo verá mucha gente totalmente neófita. Pero si es así, la intención es demostrar que la píldora roja no es algo exclusivo de la filosofía del hombre libre. No estoy en condiciones de decir si la ha inventado, pero desde luego no lo es, porque se aplica a bastantes más campos de la vida donde se necesita demostrar que alguien ha despertado, ha conocido la verdad. Y aquí os traigo uno de esos campos, junto con un tema esencial para cualquier democracia, que es la información, el poderse informar por los medios de comunicación, sean los que sean, que ahora mismo está en entredicho en más de un país, incluido el mío, y aquí os traigo un campo que nada tiene que ver con la información política ni de actualidad. Pero antes de abordar el tema principal, creo necesario decir que, según me ha escrito Patricia, yo me confundí por presuponer que él utilizó las dos fuentes que yo decía en el vídeo anterior, cuando no fue así. El resultado quizá pueda ser el mismo, pero él se basó en otros estudios bastante más elaborados que el famoso de Medium. En el vídeo tenéis el comentario con la explicación, solo decir por mi parte que no viene mal nunca decir las fuentes, eso da credibilidad. Realizada esta importante aclaración, vuelvo a aclarar también ahora que lo que comento aquí es muy parecido a lo que dije en el vídeo de la OTAN. Como en aquel caso, indico que mi sensación personal cuando busco profundidad en los medios de defensa es: los árboles no dejan ver el bosque, por no decir que nos ocultan el bosque. Cierto es que se trata de la visión de un lector, de un simple lector. En mi caso llevo comprando la revista Avión Review varios años. Ciertamente no se trata de una publicación exclusiva de defensa o armamento, pero posee su sección. También soy lector de monografías, sobre todo de libros. No sé si mucha o poca gente comparte mi sensación, pero me hubiera gustado tener la opinión de grandes canales especializados en defensa. Incluso lo solicité a Por Tierra, Mar y Aire. Al parecer les pareció interesante, según me contestaron, pero sigo esperando. Como digo, lo peor que se puede hacer para obtener una visión de conjunto es leer medios especializados. Me da igual si es en papel o en plataformas digitales. Si quieres saber cómo ha evolucionado el poderío militar de un país, cómo es la situación en lo que a armamento se refiere, si las debilidades han disminuido o aumentado, donde menos te puedes informar es en Infodefensa, ya sea en la mencionada Avión Review o en la versión digital de Defensa. Menos mal que no me oyen porque me pondrían de vuelta y media, pero me reafirmo en mi parecer por dos motivos. Hay más, pero sobre todo por dos. En primer lugar, por la inmediatez. Los medios especializados lo que publican constantemente son noticias o lo que ellos consideran como noticias. Es decir, compras, recepciones, adquisiciones, entregas. Toda esta lluvia de páginas y más páginas sobre firmas de contratos nuevos, aprobación de partidas presupuestarios, presentación de ofertas, etcétera, 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 va progresivamente creando una idea en la mente del lector como el que ahora escribe de unas fuerzas armadas en constante mejora, con incrementos ininterrumpidos de sus capacidades bélicas, sin pérdida de ocasión para seguir con una modernización de sus unidades y sistemas. Cuando eso no tiene por qué ser así. Una gota de agua no cambia la salinidad del mar y un chubasco tampoco. Por supuesto, también se publican dados de baja, recesiones, cesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso quizá no es tan importante y no se le da tanto bombo como las nuevas entregas. En segundo lugar, y esto quizás sea lo más grave, es por algo más o menos intencionado. Como puede deducirse tras ver ciclos de conferencias como los que muestro en pantalla, los medios de comunicación de masas están atravesando una crisis importantísima de financiación, de sobreempleo, de adaptación y también de credibilidad. Sin embargo, como se dice en estas conferencias, los medios de comunicación harán de todo menos autocrítica. Aunque todos dicen ser súper independientes, quien más quien menos recibe presiones explícitas o tácitas para que modifique sus escritos, y cuando hablamos de defensa, las presiones pueden venir del director, pero también de quienes les suministran las noticias. Quizá no llegue al extremo de perder el empleo por publicar tal o cual cosa, sino por la vieja teoría de que una maquinaria alimenta a la otra.
Esta teoría postula que cuando aparece una maquinaria de publicar noticias, con su redacción, sus lectores y su periodicidad, esa maquinaria necesita una fuente constante de dichas noticias, y la única que puede proporcionar ese caudal en la cantidad suficiente es el poder. El poder político en el caso de los medios tradicionales y el poder político-militar en estos. También el industrial, pero ese suele ir en segundo lugar, quizá porque es menos dado a eso. Así, si tal medio es demasiado díscolo, puede que le corten o al menos le recorten el acceso a según qué sitios. Aquí el tema militar posee una ventaja que puede volverse una desventaja. El periodismo hace mucho que perdió el monopolio de la información porque las notas de prensa están disponibles para cualquiera en Internet. Incluso algunos medios han cerrado su sección de ciencia porque sus lectores iban directamente a las web como la de la NASA. Pero en el tema militar es diferente. Nadie puede entrar en una base aérea para tomar fotos sin autorización o acreditación. Por lo tanto, el tema militar sigue conservando cierto monopolio informativo y al mismo tiempo cierta dependencia de los militares y políticos en forma de cuidado con lo que publicamos, no siendo que no nos vuelvan a invitar, a acreditar, a autorizar o nos pongan pegas. Por supuesto, algo tan necesario como las fotografías pueden obtenerse por otros canales, pero el buscar vías alternativas supone más trabajo, más tiempo, más incomodidades. No digamos ya si se trata de poder entrevistar a responsables. Eso ya sí que resulta imposible sin la acreditación. No es que los militares o políticos puedan supervisar lo que se redacta, pero es algo que ronda por ahí más o menos difusamente, más o menos amenazante a la hora de seleccionar lo que se dice y también cómo se dice. Los reporteros de medios generalistas quizá les importe menos no quedar bien con los militares y políticos porque hoy deben cubrir un despliegue en tal lugar y mañana una rueda de prensa de una farmacéutica. Pero para los medios especializados las cosas cambian. No digamos ya si entramos en secretos. No tanto por las capacidades de los sistemas, sino por las ausencias de dichas capacidades. Yago, de Cosas Militares, nos cuenta el ejemplo de los carros Leopard españoles. Por un montón de cuestiones políticas y sindicales probablemente no sean los mejores, y menos aún los carros por los que se haya pagado el precio más justo de todos, sino un poquito más. Este tipo de datos es difícil leerlos en medios especializados, y menos aún leerlos a las claras. En primer lugar porque no sentará demasiado bien a militares y políticos, pero sentará muchísimo peor a la fuente que se la dio. Bien, aquí hay una justificación para no expresar las fuentes, pero los que recordéis el vídeo que hice sobre el libro La caballerosidad negra de medio no oficial, en él una de las mayores críticas que le pude hacer fue la ausencia de fuentes y de referencias a las fuentes de donde se ha sacado la información. Pues eso no es exclusivo de medio no oficial. Esta ocultación sistemática de las fuentes resulta común en las publicaciones militares. Algo tan habitual como colocar referencias y poner un apartado de bibliografía con las obras utilizadas para realizar un trabajo se vuelve raro cuando se trata de armas. Si miramos un libro de historia, por ejemplo, aunque sea de historia militar, podemos ver la cantidad de referencias a otras obras que tiene cada página que pasamos. Todo esto desaparece en los libros sobre armas, incluso sistemas de armas, como si Christian Sand, en este caso, hubiera medido él todos los submarinos, los hubiera cronometrado todos, los hubiera potenciado todos. Supongo que cualquier periodista especializado creará gatos en la barriga si me oye decir que quien me suministró la píldora roja de la situación militar española fueron los primeros blogs y después los canales de YouTube. Uno de los ensayos en profundidad que me hizo sospechar sobre lo negro de la situación, en este caso sobre la situación de la Armada Española, fue el realizado por Íñigo Puente con el título El Plan Altamar, sueño de lo que puede ser o anticipo de lo que vendrá. Por este artículo las nuevas tecnologías no parecen llevarse muy bien, pero en este trabajo por primera vez algunos encontramos un texto con comentario crítico, con perspectiva histórica, con explicaciones claras de las carencias y también, atentos a la novedad, con bibliografía para contrastar, comparar y ampliar la información. No sé si Íñigo Puente es periodista, pero no lo parece ni mucho menos.
Con todo, el gran salto quizá se dio con la llegada de la banda ancha. Digo quizá porque esto habría que contrastarlo con números. Desde luego, lo que sí ha permitido la entrada del ADSL primero y de la fibra óptica después es la proliferación de canales en plataformas como iVoox y YouTube. Primero porque puede resultar más fácil o más rápido grabar la voz que maquetar un texto. No solo por no tener que complicarse con tamaños de letra, colocación de las fotografías, utilización de negritas o cursivas, sino por la entrada de dispositivos móviles con unos micrófonos mucho mejores y sobre todo más sencillos que los utilizados anteriormente. Así, la banda ancha y lo que trajo aparejada ha permitido crear contenidos más rápidamente y con menos conocimientos que los necesarios para realizar un blog, no digamos ya maquetar una página HTML, el lenguaje de las páginas web. La segunda ventaja, y con ella la gran difusión, fue lo agradable que resultan estos formatos para las audiencias. Las personas preferimos más escuchar que leer, incluso más que ver. Los mini documentales son más apreciados que los blogs, o por lo menos más consultados, y han ido restándoles seguidores progresivamente a estos. Pero a su vez, los mini documentales son menos apreciados que los podcasts, pese a demandar más horas en la edición. Gracias a la banda ancha y lo que trajo consigo, han aparecido muchos más aficionados o no tan aficionados informando sobre la situación del Ejército de Tierra español, que era terrible, casi sin helicópteros, con vehículos blindados de transporte que no protegían ni de los explosivos caseros, con un ejército del aire con la capacidad de reabastecimiento en vuelo perdida, y a punto de perder también la capacidad de patrulla marítima, que la modernización realizada a las fragatas de la Armada fue poco menos que de chapa y pintura, o que la flota de submarinos iba camino de volver a los tiempos del 31. Sin duda, fue una píldora muy amarga la que tomamos los que nos habíamos informado exclusivamente por los medios de comunicación. Pero una vez probada, más de uno no queremos volver a los tiempos donde todo eran compras, adquisiciones, contrataciones, modernizaciones y poco menos que la Armada Española podría competir con la US Navy.